Hoy nos vamos a centrar en las oportunidades, ¿de acuerdo? Para ello contamos con, vais a ver, con unas personas que nos van a abrir la mente y vais a tener también la oportunidad de transmitirles vuestras inquietudes, ¿de acuerdo? José, si quieres presentar. Hola, buenos días. Cuidado. Espero que hayáis descansado esta noche porque os prometo que va a ser un día intenso pero muy provechoso. Ahora al principio van a haber dos ponencias seguidas y al terminar esas dos ponencias pues los ponentes habrá un diálogo coloquio para la gente que quiera preguntar sobre las dos ponencias que han hecho, Entonces, la primera ponencia que lleva por título Nuestra recuperación y resiliencia, algunas oportunidades a través de los fondos Next Generation. Corre a cargo de doña María Canal Fontcuberta, que es representante de la Comisión Europea en España. Es licenciada en Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Completó su formación con posgrados en el Colegio de Europa Brujas y con un diploma en Economía impartido por la London School of Economics. Trabajó desde hace 16 años para la Comisión Europea. Ha participado en el desarrollo, coordinación e implementación de las normas europeas de gobernanza económica y políticas de cohesión, mercado único y justicia. Entre 2017 y 2020 lideró el equipo de España en el ciclo de coordinación de políticas macroeconómicas, semestre europeo. Desde el 1 de septiembre de 2021 forma parte del equipo de la representación de la Comisión Europea en España como consejera en asuntos económicos. Es también miembro del grupo de trabajo de la Comisión Europea que implementa el Fondo de Recuperación y Resiliencia y sigue la puesta en marcha del Plan de Recuperación para España. Con anterioridad a su trabajo en la Comisión, ejerció como abogada en varios años en un despacho internacional. Tiene la palabra María Canal. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, José. Me gustaría iniciar mi intervención agradeciendo la invitación a participar en este curso al Grupo San Valero, a la Universidad de San Jorge, César, Silvia, Nieves también. Es un placer estar aquí con vosotros. Lo que quiero hacer con mi presentación es dar un poco el contexto general a nivel de la Unión Europea al gran desafío de las capacidades con el que nos encontramos ahora mismo en Europa. Para ello voy a dar un salto hacia atrás, iniciando un poco con el momento presente en el que nos hallamos ahora. Me imagino que todos ustedes están al corriente, pero bueno, tras las elecciones al Parlamento Europeo, que en España tuvieron lugar el pasado 9 de junio, ahora mismo... aquí, parece que... A ver... No, lo mismo requiero algo de ayuda. Sí. Nos encontramos ahora mismo en el inicio de un nuevo ciclo político europeo. Estamos en el periodo de nombramientos de los presidentes de las instituciones europeas. Saben que la presidenta von der Leyen, que era presidenta de la Comisión Europea saliente, ya ha obtenido el aval del Consejo Europeo y el próximo 18 de julio se presentará para obtener también la aprobación del Parlamento Europeo. Si echamos la vista atrás y pensamos un poco en el inicio del mandato anterior, en el que también fue Ursula von der Leyen la persona que presidió la Comisión Europea, el Ejecutivo de la Unión, y recordamos un poco cuáles fueron las grandes prioridades con las que se inició, nos encontramos con que en el año 2019, en diciembre, fue cuando entró en funciones la Comisión Europea, que ahora ha llegado a su fin. La Unión Europea quería ser pionera a nivel global. Pionera en la transición ecológica, pionera en la transición digital y a la vez
quería llevar a cabo e impulsar estas dos transiciones haciendo las cosas a la europea, como nos gusta decir. ¿Y qué es esto de hacer las cosas a la europea, ¿no? La noción muy ligada a la solidaridad, que es el gran valor, ¿no?, que ha ido siendo el hilo conductor de toda la integración europea, es sin dejar a nadie atrás. Y por nadie entendemos no dejar atrás a personas, en primer lugar, pero también a territorios, a sectores, a tipos de empresas, como las microempresas, las empresas de pequeño tamaño. Bien, esto fue el inicio del mandato anterior. Lo que hemos aprendido de aquel mandato es que los inicios pueden venir seguidos de enormes sorpresas. Solo recordar que poco después de haber fijado esas prioridades llegó la pandemia. Haré luego referencia a la reacción a la pandemia, con una recesión económica, con un shock económico sin precedentes en la historia de la integración europea. Cuando parecía que empezábamos a salir de la crisis humana y económica provocada por la pandemia, llegó la agresión rusa contra Ucrania, y a todas estas crisis la Unión Europea ha intentado ir dando soluciones basadas en la solidaridad, a las que luego me referiré. Bien, volvemos al momento presente, ¿no? Aquí copio una cita que en realidad es del año 2022. Saben que en un ciclo, en un año político normal en la Unión Europea, el momento de inicio es siempre el discurso sobre el estado de la Unión, que tiene lugar en septiembre. Es cuando la presidenta de la Comisión presenta al Parlamento Europeo su programa de trabajo para el año siguiente, siempre teniendo en cuenta las orientaciones que recibe del Consejo Europeo. Y en el año 2022 fue cuando la presidenta de la Comisión propuso dedicar el año 2023 y parte del 2024 a las capacidades. ¿Y por qué hizo esto? Hizo esto porque se dio cuenta de que uno de los enormes retos a los que se enfrentaba ya en ese momento la Unión Europea era el reto de escasez de capacidades en la población que está en situación de trabajar. Esto resulta paradójico cuando pensamos que hay países, no son todos dentro de la Unión, como puede ser España, que a la vez tienen un altísimo nivel de desempleo, también de desempleo juvenil, ¿no? Las empresas no encuentran, daré cifras más tarde, trabajadores con las competencias que requieren. A la vez nos encontramos con que el hecho de no tener competencias y quedar marginado del mercado laboral, que debe hacer frente a transiciones continuas que nunca paran, lleva a una pérdida de nivel de vida, a problemas de exclusión social en muchos de esos trabajadores que no pueden incorporarse o reengancharse al mercado laboral. Y por otro lado, y este es el segundo gran problema del que daré cifras ahora mismo, nos encontramos con que la población en situación de poder trabajar en la Unión Europea cada vez disminuye más. Sabemos que uno de los grandes retos de cara a nuestro futuro es el reto demográfico, y esto tiene unas consecuencias enormes para nuestra competitividad también, y es lo que nos está llevando a cabo a presentar propuestas para poder acoger y aprovechar mejor ese talento que viene de fuera de terceros países. Bien, con estos desafíos en mente se declaró el año 2023, desde mayo hasta mayo de este año, acabamos de clausurar el Año Europeo de las Competencias. Primer problema, el de la escasez de la mano de obra. La gráfica que ven en la pantalla es una gráfica que recoge la tasa de vacantes de empleo que queda sin cubrir y la evolución que ha habido en la misma en los distintos estados de la Unión desde el año 2013 hasta el año 2023. Se ve un claro aumento, la media de tasas sin cubrir va desde un 1,3% en el año 2013 a prácticamente un 2,6% en el año 2023. Vemos que se trata de un problema que tiene una gravedad distinta en los distintos estados de la Unión. Esto ocurre a menudo. Recuerdo aquí que todo lo que son políticas de empleo, igual que las políticas macroeconómicas, son
en la Unión Europea, sobre todo políticas nacionales, pero que deben ser coordinadas, porque nos encontramos en una unión monetaria que no es fiscal, con lo cual imperfecta, y a la vez en un mercado único en el que circulan los trabajadores, con lo cual cualquier cosa que ocurra en un lugar tiene un impacto directo e indirecto en el resto de países. Bien, de esa diversidad de mercados laborales, de regulaciones del mercado laboral y de regulaciones también del sistema educativo y de competencias, resulta esta diversidad. Mientras que en Bélgica y en los Países Bajos la tasa de vacantes sin cubrir gira en torno al 4%, lo supera actualmente, en Bulgaria y Rumanía está en un 0,7% y se ha mantenido estable en estos años. ¿Qué consecuencias tiene para la Unión esta cantidad de empresas que no encuentran trabajadores y esta cantidad de trabajadores en algunos estados que no encuentran empleo? Bien, un efecto directísimo en la competitividad de la Unión Europea frente a otras potencias globales, un retraso que impide avanzar más rápido en esa doble transición ecológica y digital, que va a seguir siendo uno de los motivos principales para el siguiente mandato político, y, como he dicho antes, repercute en la vida de los trabajadores que no pueden engancharse o reengancharse al mercado laboral por no estar preparados para ser acogidos en las empresas. Esto implica problemas de exclusión, de pobreza, de cohesión, también entre distintos territorios de la Unión. Y por último, puede conllevar también, y está conllevando, problemas para la autonomía estratégica abierta de la Unión. Esta autonomía es un nuevo concepto, en realidad ya empezamos a llamarlo más seguridad económica, que responde a cambios muy profundos que se están llevando a cabo a nivel global. Ese comercio abierto por el que la Unión Europea siempre ha apostado, ¿no?, basado en el cumplimiento de las reglas del comercio internacional, parece que ha quedado un poco al margen, que cada vez nos encontramos con más potencias que actúan al margen de esas reglas. A la vez nos hemos dado cuenta, con la crisis económica que siguió a la guerra rusa contra Ucrania, que las dependencias que teníamos a nivel energético pueden tener consecuencias gravísimas que han de ser mitigadas, con lo cual la Unión Europea está llevando a cabo un una estrategia de mitigación de riesgos que no implica cortar las relaciones comerciales con aquellos socios que pueden no ser fiables del todo, sino prever, y parte de esa previsión es el estar preparados para producir nosotros mismos lo que podamos necesitar. Esa producción conlleva la necesidad de tener trabajadores preparados. Bien, aquí se ve uno de los problemas de esa escasez de competencias. Son las actualmente 38 ocupaciones para las que no se encuentran trabajadores dentro de la Unión, ¿no? Ocupaciones de difícil cobertura. Gracias. Nos encontramos con que la mayoría de ellas, cuanto más oscuro es el color, más alta es la cifra de difícil cobertura. Nos encontramos con que la mayoría de ellas están relacionadas con el transporte de mercancías por carretera, también con todos los oficios asociados a la construcción, pero también nos encontramos con que hay otro tipo de ocupaciones, como pueden ser las médicas, en las que en algunos Estados miembros hay muchas dificultades para cubrir plazas, o en la educación, por ejemplo, para la educación para niños que tienen necesidades especiales. Otro reto de esa escasez es el hecho de que nuestra industria, nuestros servicios están en una transición continua, la transición ecológica, la transición digital que queremos liderar a nivel global, y la escasez de mano de obra a menudo está muy ligada con esos cambios en la industria, esa necesidad de tener competencias para la transición verde y también para esa digitalización cada vez más intensa y más rápida. Y en estas cifras se puede observar cómo son estos sectores los que a menudo requieren de más trabajadores, con lo cual es necesario reforzar las competencias que permitan absorber
esas necesidades. El último problema de la escasez de mano de obra, que es cuantitativo, el número total de trabajadores al que he hecho referencia antes, y vemos aquí cómo hemos calculado dentro de la comisión que de aquí al 2070 la cantidad total de la población en edad de trabajar y en situación de trabajar va a pasar de un 64 a un 56% en el año 2070. Esto tiene consecuencias fiscales muy graves, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, de nuestro estado de bienestar, pero también para la competitividad de las empresas, que tendrán que ser capaces y ser ayudadas para buscar ese talento en otras partes del continente a través de una migración regular, apoyada, y para ello ha habido propuestas recientes a las que haré referencia más tarde. Sabemos que en el mercado interior la médula espinal son las pequeñas y medianas empresas, son los grandes empleadores de la Unión, con distinto grado, ¿no?, en los distintos estados, pero es un elemento que comparten todos ellos, las pymes y sobre todo las micropymes. ¿Qué nos dice el Eurobarómetro sobre competencias en las pymes? Bueno, en primer lugar, nos dice que para la gran mayoría de ellas, para el 95%, las competencias de sus trabajadores son un tema absolutamente esencial, y para el 74% resulta difícil encontrar trabajadores con las capacidades que requiere el puesto de trabajo. El impacto negativo es muy acusado en todo lo que tiene que ver con esa transición digital. Hablo a los que mejor conocéis esto, ¿no?, a los que estáis actuando directamente en el problema. A la vez se encuentran con escasez en funciones muy concretas, como puede ser el manejo de las máquinas, la artesanía y también el comercio cualificado. ¿Qué es lo que piden las pymes muy concretamente para ser ayudadas a encontrar esas capacidades? En primer lugar, una colaboración mucho más eficaz y fluida con los sistemas públicos de empleo. Se están llevando a cabo muchas reformas, también en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia español, para modernizar y mejorar, hacer más eficaz toda esa inversión que se hace en un país como España en las políticas activas de empleo, a menudo con resultados que dejan mucho que desear si vemos las cifras de desempleo que hay en nuestro país. También necesitan herramientas para ser capaces de evaluar mejor por adelantado esas capacidades de los solicitantes de empleo o sus propias necesidades. A menudo las pymes saben que no encuentran lo que necesitan, pero no saben identificar de un modo claro y fácilmente clasificable para otros qué es eso que buscan sin encontrar, además de facilitar el reconocimiento de las competencias de los nacionales de terceros estados. Bien, he hablado antes del mandato anterior, ¿no?, de esa transición digital, de esa transición ecológica, de esas crisis que se sucedieron, a las que se dio una respuesta desde la Unión que no tenía precedentes a nivel de solidaridad en la historia de la integración europea. Esa respuesta se llama Next Generation, la conocéis también muy bien porque sois beneficiarios y colaboradores directos en su puesta en marcha. ¿En qué consistió esa respuesta? Voy saltando de un tema a otro, espero que no resulte muy confuso. En el momento en el que estalló la pandemia, la Unión Europea se encontraba en un contexto complejo. ¿Por qué? Sabéis que la Unión Europea se nutre su presupuesto sobre todo de contribuciones nacionales que tienen en cuenta la renta nacional bruta, y había un país que era contribuyente neto que ya había decidido que iba a salir de la Unión Europea, el Reino Unido, y esto desencajaba un poco las negociaciones para el futuro presupuesto de la Unión. Son presupuestos que tienen una vida de 7 años. La Comisión presenta una propuesta, la autoridad presupuestaria máxima es el Parlamento, tiene que acordarla junto al Consejo de la Unión, y hacía más de un año que estaban negociando sobre una propuesta que ponía sobre la mesa un ligero aumento de ese presupuesto para hacer frente a necesidades cada vez mayores de inversión pública desde la Unión. Bien, ¿qué ocurrió? Que viendo la magnitud y la envergadura de los daños que estaba provocando la pandemia en la economía, la Comisión presentó una nueva propuesta de presupuesto de la Unión, en la que lo que hizo fue duplicar ese presupuesto a través de un instrumento que era un instrumento temporal, Next Generation, que en realidad es un
instrumento aparte en el presupuesto que va financiado por deuda mancomunada europea. Esto quiere decir que la Comisión sale a los mercados y en nombre de la Unión emite deuda que luego ha de ser devuelta de aquí al 2058. Evidentemente, para la gran mayoría de los Estados, esta emisión de deuda se hace en condiciones más favorables que las que obtendrían de salir individualmente a los mercados. Esto es el gran elemento de solidaridad, ¿no?, para países como Alemania, que son los que tenían que financiar este gran esfuerzo. Esta financiación a través de deuda conjunta les resulta sobre todo en un beneficio indirecto. ¿Por qué indirecto? La mejora de la competitividad de los distintos estados que forman parte del mercado interior facilita la posibilidad de exportación de sus empresas dentro de la Unión y también de compra de bienes y servicios de otros países de la Unión en mejores condiciones. Pero bueno, ese beneficio indirecto, que es muy claro en países como los países nórdicos, Alemania, que va aparejado a una financiación más gorda por parte de esos países, es el gran ejercicio de solidaridad. Bien, ¿por qué este ejercicio de solidaridad? Si pensamos en la crisis anterior, la crisis de la deuda soberana en los años 2012 siguientes, vemos que la respuesta que dio la Unión en aquel momento a una crisis que era muy distinta, era una crisis que era fácilmente atribuible a países concretos, que era percibida como el resultado de una irresponsabilidad fiscal por parte de países como pueden ser, sobre todo, Grecia. Hablo de una percepción, no hago una afirmación, España, Portugal, conllevó un recorte inmediato de la inversión pública que tuvo unas consecuencias desastrosas para la población de algunos de estos estados. Reflexionando sobre aquella experiencia, la Unión Europea quiso que el componente social, la inversión en la persona, estuviera cada vez más presente en el corazón de sus políticas y de su presupuesto. Por ello, ya en el año 2017 se proclamó solemnemente en Gotemburgo lo que hemos llamado el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Recuerdo aquí de nuevo que la política social también es una política sobre todo nacional, pero coordinada, en la gran mayoría de los casos, en la que quería la Unión que 20 principios rectores, que ya vienen recogidos en la mayor parte de las constituciones nacionales y en buena parte de la legislación comunitaria, quedaran reflejados de un modo bien visible. Se trata de principios que abarcan, se puede ver ahí los tres colores, por un lado, la igualdad de oportunidades ante la vida, ¿no? La educación, la formación y el aprendizaje permanente es el principio número 1, igualdad de género el segundo, de oportunidades el tercero y el apoyo activo para el empleo el cuarto. Luego hay un gran grupo de condiciones de trabajo justas y otro de protección social e inclusión. Quiso que estos principios fueran reflejados de una manera muchísimo más visible y más patente para todos los ciudadanos, y en el año 2021, ya iniciada la pandemia, la Comisión adoptó propuso un plan de acción para que ese pilar europeo de derechos sociales se convirtiera en una realidad tangible. Ese plan de acción se puede resumir en tres grandes principios. El primero es un objetivo de empleo que hoy en día está prácticamente alcanzado. No pensemos en países como España, que se encuentran en una situación muy diferente, pero bueno, en el total de la Unión queremos ver al 78% de la población entre 20 y 64 años empleada en el año 2030. Un tercer objetivo que distamos todavía de alcanzar, aunque se van haciendo progresos, que es reducir a las personas que se encuentran en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social en 15 millones, y de esos 15 millones queremos que al menos 5 millones sean niños. Y un segundo objetivo que, curiosamente, es el más difícil, parece ahora mismo, de alcanzar, también es un objetivo difícil de medir, que es que queremos que de aquí al 2030 el 60% de los adultos participen en formación continua. Ahora mismo nos encontramos en torno al 39% de personas que se están, 39,5%, que se están formando. Las cifras que ven aquí son las previas a la declaración
del año de las competencias, por eso aparecen 42 ocupaciones y no 38, que son las actuales, esto ya lo he referido. Por eso se declaró el año de las competencias, que lo que quería era fomentar la inversión y dar mayor visibilidad a esta necesidad, a este gran desafío. El objetivo se ha logrado, estos son los resultados a grandes rasgos de ese año que se clausuró en mayo, el 9 de mayo de este año, con una gran cantidad de eventos en toda Europa, de iniciativas. Bueno, pueden ver un poco el resultado. La mayoría de las personas que fueron entrevistadas han considerado que ese año les ha resultado útil para ser más conscientes de las oportunidades que tienen a nivel europeo y nacional y la necesidad de mejorar continuamente sus competencias. Pasamos de esa noción de formación ligada a una etapa juvenil de la vida o infantil a una necesidad permanente y a un enriquecimiento permanente. Bien, también en el mandato anterior, ya iniciada la pandemia, en julio del 2020, la Comisión puso sobre la mesa su agenda de capacidades europeas, que eran todas las iniciativas concretas que en ese contexto difícil, ¿no?, de presupuesto duplicado, necesidad de hacer frente a una gran crisis económica, iba a seguir manteniendo esta inversión en la persona en el foco de las políticas y del presupuesto, a diferencia de lo ocurrido en otras crisis. La agenda tiene una duración de 5 años, concluye en el 2025, y en ella nos encontramos con 12 grandes iniciativas, las resumiré rápido. La primera, un pacto por las capacidades con la idea de aunar fuerzas. ¿En qué ha resultado este pacto? En más de 2.500 miembros ahora mismo, con 20 asociaciones a gran escala en las que están unidas industria, centros educativos y que se han fijado como objetivo haber formado o aumentado las capacidades de aquí al 2025 para 10 millones de personas. En los 2 primeros años se logró formar a 3,5 millones de personas. El refuerzo de una información estratégica sobre esas capacidades, necesitamos saber dónde escasean. Para ello, Eurostat ha creado una aplicación que permite identificar esas capacidades que se encuentran en demanda en las ofertas de empleo, un refuerzo de las estrategias nacionales para competencias, con prácticamente 16 de ellas ya casi adoptadas, reforzadas por la Unión, una modernización de la formación profesional, todo ello a través de recomendaciones del Consejo. Son recomendaciones del Consejo debido a esa característica de esta competencia. La educación es sobre todo competencia nacional, con lo cual no se puede legislar directamente, que lo que buscan es modernizar, facilitar esa formación profesional. Luego, por otro lado, la idea de las universidades europeas. Contamos ya con 40 de ellos, en las que hay involucradas más de 450 instituciones que dan esos grados europeos. Luego, voy a intentar ir rápido porque veo la hora. Importante el reforzar las capacidades de la población que permite hacer frente a la transformación digital y a la transformación verde, un tema esencial para los que estáis escuchando. Sobre la transformación digital se adoptaron 2 recomendaciones del Consejo que lo que buscan es facilitar y hacer más transparente, un poco más homologable esa adquisición de competencias digitales, y se creó también un marco de referencia, el Digicomp, que está ya en su segunda versión, que permite clasificar de un modo más claro, ¿no?, que permita a todos los Estados miembros ver qué tipo de distintas competencias digitales son necesarias para las empresas. En cuanto a la recomendación del Consejo para el aprendizaje necesario para la transición verde, hay una propuesta de la Comisión para una recomendación del Consejo sobre la mesa. Se han creado ya una serie de academias europeas, como puede ser la Academia de Baterías para el vehículo eléctrico. Hay propuestas con el Plan Industrial del Pacto Verde Europeo para crear academias para la industria 0.0. También se busca fomentar las vocaciones STEM en las mujeres, sobre todo porque se constata una falta, no de interés, sino hay menos mujeres presentes en este tipo de profesiones, y a la vez se fomenta el aprendizaje permanente.
Luego, para ese aprendizaje permanente, una idea que se ha puesto sobre la mesa, sobre la que también hay recomendaciones del Consejo Europeo ya adoptadas en junio del 2022, son las cuentas de aprendizaje individuales que permiten ir adquiriendo microcredenciales y así sumarlos a una mochila que te llevas contigo donde vayas a lo largo de tu vida laboral, ¿no? Con otra recomendación del Consejo adoptada para eso, para hacerlo, lograr que esas microcredenciales gestionadas a nivel nacional cada vez aseguren mayor calidad, que sea transparente el sistema para poder ser reconocido y que genere confianza. Y, por último, plataformas como Europass, que permite gestionar los cambios en la vida laboral, crear currículums, facilitar la redacción de cartas de recomendación. Todo esto acompañado por una inversión apoyada por el presupuesto comunitario, ese presupuesto duplicado al que he hecho referencia antes durante este mandato, que ha resultado en un total de 65.000 millones de euros invertidos a través del presupuesto ordinario, el marco plurianual presupuestario y ese instrumento temporal Next Generation durante este mandato. Hay otra serie de iniciativas que están en curso, como son, por ejemplo, la idea a través de una propuesta de que las empresas en su contabilidad den más visibilidad a la cantidad de dinero que emplean en fomentar las competencias de sus empleados y también que los Estados den una mayor visibilidad a través de cuentas satélites al dinero que invierten en educación, que no es suficiente. Voy a pasar rápido por esto porque ya lo he contado. Bueno, de microcredenciales quizás sea de interés saber que se está trabajando en una serie de programas de aprendizaje mutuo. En el año 2023 hay otro en marcha ahora mismo entre distintos Estados miembros para ver cómo se ponen en marcha. El resto más o menos lo he cubierto, pero bueno, son detalles. Voy a acelerar porque creo que estos son herramientas para fomentar esa transparencia, esas competencias, las distintas redes, las referencias analíticas que empleamos para ir analizando la situación de formación en los distintos estados y la financiación. Y voy a quería simplemente hacer perdón que me estoy alargando y no quiero. La transición digital se coordina desde Europa, se impulsa a través de la llamada década digital europea, en la que la Unión se ha fijado a nivel global, pero también fija a nivel nacional una serie de objetivos que han de ser cumplidos de aquí al 2030, uno de los cuales tiene que ver con las competencias digitales. En esta década, las competencias que se van midiendo son las básicas y hay que recordar aquí que ahora mismo solo hay un 4% de la población que declara tener competencias digitales superiores a las básicas. Es una autopercepción, pero ya dice mucho. Y necesitamos llegar a un 80% de la población con esas competencias digitales básicas. A la vez, hay otro objetivo ligado al número de especialistas TIC. Necesitamos alcanzar los 20 millones y estamos en una situación, como se puede ver en estos datos, que son del segundo informe sobre la puesta en marcha a nivel nacional también de la década digital europea que se presentó la semana pasada. Aquí vemos el progreso, voy rápido, ya concluyo un poco con la inversión en competencias que viene desde el paquete Next Generation. El total con el que nos encontramos que se ha ido invirtiendo en competencias para adultos a través de formación profesional es de 17.800 millones de euros. Vemos que el plan español aparece uno de los primeros. En el plan español hay una serie de inversiones en formación que están recogidas en varios componentes. Es un plan muy ambicioso, es el plan que tenía más dinero al ser España junto a Italia, uno de los países que se habían visto más afectados por la crisis, con 31 componentes. De esos 31 componentes, el componente 13, que impulsa a las pymes, contiene una serie de líneas de inversión dedicadas a la formación y a la transformación digital, como puede ser el programa Agentes de Cambio, en el que sé que el Grupo San Valero está muy activo con diversos proyectos a lo largo del territorio nacional. También el kit digital, que no es formación, pero que permite la digitalización de las microempresas, sobre todo, y ahora también las empresas de mayor tamaño. Nos encontramos con una serie de iniciativas también en el componente 19 sobre competencias digitales, el
Pacto Nacional para las Competencias Digitales, con formación transversal para toda la población, para la digitalización de los colegios, para las personas que las necesitan para obtener empleo y también para los especialistas TIC. El componente 20, que ha logrado a través de reformas como la Ley Integrada de Formación Profesional y toda la digitalización y la modernización e internalización de la formación profesional, intentar dar ese impulso a esa formación profesional tan necesaria en nuestro país para paliar esa escasez de mano de obra y para facilitar la formación profesional dual, que está muy extendida en otros Estados miembros, pero en España es difícil hacerla arrancar también por el tamaño medio de nuestras empresas. Se intenta facilitar a través de los catálogos, la acreditación de competencias que muchos trabajadores han ido adquiriendo a través de su vida laboral y que no pueden acreditar a la hora de cambiar de empleo. Y luego el componente 21 dedicado a la educación, en la que hay inversiones, por ejemplo, con la revisión del plan que tuvo lugar en octubre de este año, para un plan de microcredenciales, que también es de gran interés para el Grupo San Valero, que permitirá la creación de 60.000 unidades de microcredenciales. Vemos aquí un resumen de las medidas de ese plan de recuperación español. España está a la cabeza de los países que van implementando el plan. Esto no quiere decir, recibió la evaluación positiva para su cuarto pago, con el que, una vez desembolsado, que el desembolso ocurrirá en breve, habrá obtenido el presupuesto comunitario ya 38.400 millones de euros de ese total de 163.000 millones que ha solicitado en forma de subvenciones y préstamos. Un 26% de ese total irá dedicado a objetivos digitales, entre los que se recogen todas esas inversiones en formación digital a las que he hecho referencia, a la vez que reformas clave. Con esto concluyo, simplemente decir que de cara al siguiente mandato, como siempre, la Comisión reflexiona antes de su inicio para poder presentar rápidamente unas prioridades políticas una vez nombrada la nueva presidenta a los colegisladores. Se ha emitido ya, el Consejo solicitó un informe a un primer ministro italiano, a Letta, sobre el mercado interior, cómo relanzar su competitividad, y a Draghi, otro antiguo primer ministro italiano, sobre la competitividad, sobre todo externa, de la Unión, que está a punto de ser publicado en este mes de julio. Lo que ya conocemos de ese informe, Letta hace una gran incidencia en esa necesidad de avanzar en la digitalización, en las competencias, también en mejorar la educación, aumentar la clasificación en el informe PISA de todos los países de la Unión, aunque sea una competencia nacional, y de eliminar barreras a esa libre circulación de los trabajadores, que curiosamente en la Unión, en la que escasean las competencias, es la menos desarrollada, a la vez que se recuerda la necesidad imperiosa de abrirnos a esas competencias de nacionales de terceros estados, facilitando la creación de una reserva de talento. Y ya concluyo con esto: se ha presentado también una propuesta de recomendación del Consejo en noviembre del año pasado para esa creación de talento exterior, que lo que busca es armonizar la manera en la que se acoge ese talento y se permite su circulación dentro de la Unión. Perdonad, que creo que me he extendido mucho. Quería dar una visión de todo el contexto. Espero no haber dormido a nadie. Vale, pues nada, con esto yo creo que ya concluyo, y si hay alguna duda concreta sobre alguna de estas iniciativas, muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Ha sido una intervención muy importante. Nos ha expuesto el futuro de la Unión Europea en el campo de la formación y el empleo, y las oportunidades que nos brinda Europa a través de los fondos Next Generation. La segunda, luego al final habrá un debate por si hay alguna pregunta. Sí, venga, pues... Sí. Vale, pues si te siguen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Yo tengo dos. Hola María, muchas gracias por toda la información que nos has brindado. Bueno, yo tengo dos cuestiones.
La primera de ellas, dentro del Grupo San Valero, efectivamente estamos trabajando en una de las líneas, que es la de Digital Pymes, trabajando tanto con directivos como con agentes del cambio. Y decir, todo el contexto inicial, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, efectivamente hay una necesidad de talento, de mano de obra cualificada, eso no queda ninguna duda, ¿no? Pero en algún caso, lo que percibimos cuando visitamos empresas es que se está generando un efecto perverso. Es decir, cuando hablas de digitalización, en lugar de que estén sensibilizados y a favor de la sensibilización, estamos generando ese efecto un poco negativo. Se habla mucho de digitalización, confunden lo que es el kit digital con lo que es la formación para directivos, confunden lo que son convocatorias de los NES con convocatorias del Fondo de Resistencia. Es decir, hay tal volumen y hay tanta confusión. ¿Habría alguna manera de poner un poco de orden? Eso es una de las primeras cuestiones. Y la segunda cuestión, por ejemplo, no sé si podrías anticiparnos en primicia ese plan que has comentado del tema de microcredenciales, si nos podrías dar algún detalle más. Sí. Pero sobre la primera cuestión, me parece que pones el dedo en la llaga de uno de los grandes problemas, ¿no?, que tenemos en la Unión con toda la financiación, con sombreros diferentes que sacamos. Es verdad que nosotros nos preocupa que a menudo hemos percibido como una cierta reticencia por parte de la pyme española a aprovechar las oportunidades del Fondo de Recuperación y del Fondo Social Europeo, no solo en competencias, ¿no?, sino en cualquier otra cuestión, también en transición verde. Ahí yo creo que es difícil para la Comisión, corresponde más a los que estáis más cercanos a ese tejido empresarial, como podéis ser vosotros, actuar de eslabón para convencer de que es una oportunidad única, porque probablemente no se va a repetir con esta envergadura, para percibir y aprovechar algo que en realidad es una oportunidad, pero que viene impuesto. La digitalización no es algo que uno pueda parar o optativo, ¿no? O estás o no estás, y dentro de relativamente poco tiempo el que no esté pues quedará fuera del mercado. Así que ahí contamos con la ayuda de los que estáis más cercanos, también de todas las asociaciones empresariales. Hemos trabajado mucho con COE, con CEPIME, para que hagan de altavoces y ayuden a vencer esas reticencias que han generado los fondos. Es verdad que han tardado en llegar y yo creo que eso tuvo un efecto un poco perverso en el caso español. Se empezó a hablar tan pronto del plan de recuperación, del dinero que iba a recibir España, que fue como un embarazo larguísimo y la gente desesperó, pero los fondos están llegando con todas sus imperfecciones y es una oportunidad que no se va a repetir, mientras que la necesidad de hacer frente a ese desafío cada vez más rápido e intenso va a continuar ahí. Con lo cual paso un poco la bola. Y luego sobre la siguiente pregunta, el plan de microcredenciales. Esto es una medida que es una medida nacional, responde a ese llamamiento a través de la recomendación del Consejo, ¿no?, de aunar fuerzas en lo que tiene que ver con microcredenciales para hacerlas transparentes, garantizar la transparencia y también un poco que sean homologables, digamos, dentro de la Unión. Es una nueva medida, una nueva reforma que va aparejada una inversión a la misma para la creación de 60.000 unidades de aquí al 2025, creo que se introdujo con la revisión del plan y ahora mismo, si entendemos bien, están desarrollando este plan en colaboración con las asociaciones empresariales, pero no es algo que venga de la Comisión Europea ahora mismo, aunque esté recogido como una medida del plan que vamos a evaluar en el momento de uno de los últimos pagos. Es una medida que está siendo desarrollada a nivel nacional, así que yo lo dejo ahí, no puedo avanzar más desde... Pero... Yo me voy a permitir el lujo de preguntarte un par de cuestiones. Primero, agradecerte como Comisión Europea que estés con nosotros. Es muy importante que cuando hay un proyecto europeo, cuando hay un efecto multiplicador, las instituciones europeas estéis viendo lo que se consigue con la financiación, pero lo que es tangible. Evidentemente hay unos procedimientos de fiscalización, de verificación, que están muy bien y que tienen que hacerse, pero quizá lo más enriquecedor sea lo que estás haciendo tú hoy aquí, ver resultados de un evento multiplicador donde se exponen resultados de proyectos de innovación. Y por lo tanto, gracias como comisión, porque creo que es importante ese papel de ver el final, el resultado, y no solo los procedimientos que hay que hacer también en el interín, pues para garantizar que los fondos van a buen destino.
En cuanto a tu intervención, me ha facilitado mucho la mía, ya te lo anticipo. O sea, que lo que te has alargado era porque yo tenía cuestiones, digamos que me voy a ahorrar el decir, con lo cual el saldo neto del tiempo no va a retrasar el tema. Pero sí que es importante también para nosotros el que los diseños de la Comisión Europea, de los programas, se ajusten a una realidad. Has comentado que desde la Comisión se ha trabajado con CEPIME, con COE, con digamos, las cámaras de comercio. Yo aquí también quisiera decir que hay un papel de los propios empresarios, y lo digo porque también se lo digo a ellos. Yo estoy en la Comisión de Formación de Cámara de Comercio, y el empresario siempre habla de la formación, siempre. Y la formación es reparadora del todo. No encuentran, pero claro, también vienen sin planificación muchas veces. Y lo de la formación, cuando es un tema de directivos, yo recuerdo en un congreso de directivos en Aragón, que yo ofrecí los NECs a los directivos y les dije claramente, si aquí la Comisión Europea os pone en los NECs un cheque de 3.000 euros para viajes turísticos, a la salida los cogéis. Fuera tenéis un cheque para la formación en algo que os hace falta en las empresas, que es para tema de directivos, y no lo vais a coger. Y evidentemente fueron pocos los que lo cogieron. Quiero decir que de alguna manera también hay falta de sensibilización, y sobre todo lo que hay es falta de tiempo. O al menos es lo que te dice, falta de tiempo. Y ante la falta de tiempo también hay incoherencias en el diseño de programas, de que no podemos hacer programas digitales, de digitalización, con tema presencial. Es decir, a un directivo no le puedes dar 120 horas en presencial. No se lo puedes dar porque no, vamos, nosotros porque prescribimos y ya les decimos, mira, que eres proveedor nuestro, mira a ver si te apuntas. A veces llegas hasta esos extremos. Pero claro, es que al final es un cúmulo de cuestiones, primero, de que la formación no se valora lo suficiente por parte de la propia empresa. 2, los directivos no tienen tiempo. Y 3, los diseños de los programas a veces están hechos en despachos o en sitios que no conocen la realidad que hay. Entonces eso, aplicarlo es complejo y de verdad que está en nuestra mano, pero yo creo que también en estas cuestiones la comisión es de las que, como tú dices, reflexiona e igual que en la anterior crisis creo que se dio cuenta de cómo la trató y cómo la abordó para países como los PIGS, es como los llaman, pues de alguna manera ahí yo creo que se equivocó y ha rectificado. Y gracias a que en este tipo de crisis, en estas situaciones tan críticas como tenemos también en el mercado laboral, estamos en la Unión Europea y la Comisión lo está haciendo francamente bien. El problema muchas veces es que Europa se ve como el pecado o se ve como la panacea, y muchas veces los problemas los tenemos aquí, no acometemos los problemas desde digamos, la base donde tendríamos que acometerlo. Pero yo creo que es un cúmulo difícil de solventar, pero sí que hay que decirlo en cursos como este, porque evidentemente no sería igual si los NECs de lo digital fueran en formato digital y no en presencial. Es un poquito incoherente. Sí. Muchas gracias también por una observación muy útil. Simplemente recordar aquí que en el diseño de esta respuesta a la crisis se quiso también, a diferencia de lo que había ocurrido en la crisis anterior, a través de este programa Next Generation, que fueran los Estados miembros los protagonistas de su propia recuperación y resiliencia, ¿no? Con unas grandes directrices europeas. Por eso se les pidió propuestas de programas con reformas, con inversiones muy detalladas, que luego la Comisión evaluó con arreglo a una serie de criterios tasados y que avaló el Consejo de la Unión. Entonces, esos protagonistas son un poco los que deben recibir todas esas observaciones utilísimas, ¿no? De esta inversión está mal diseñada, así no puede funcionar. Y yo os animaría a continuamente transmitir al ministerio pertinente, y si no, directamente a Hacienda, que coordina todo el programa, todo ese tipo, sea a través de una asociación empresarial, de una cámara de comercio o directamente, están un poco desbordados de trabajo, pero yo creo que son muy, muy receptivos a todo ese feedback que puede ayudar a mejorar y aprovechar. También la Comisión es consciente de su propio pecado y, por ejemplo, por poner un ejemplo muy distinto, para las inversiones verdes hay un principio que se aplica, que es el de no causar perjuicio al medio ambiente, que garantiza que las inversiones financiadas con bonos verdes que emite la Unión son realmente verdes, cuya aplicación
ha sido, o sea, un quebradero de cabeza horroroso, es un principio esencial para nuestra transición ecológica, pero es verdad que la puesta en práctica quizás ha desbordado a más de una administración. Ahora mismo ese principio va a continuar aplicándose en el futuro presupuesto de la Unión, en el futuro Fondo Social para el Clima. ¿Qué es lo que ha hecho la Comisión? Iniciar una serie de consultas públicas para que los que lo han sufrido con una consecuencia positiva para todos, pero bueno, sufrido al final de todo, nos cuenten un poco dónde no hemos acertado, ¿no? Dónde las cosas han salido un poco de madre, para corregir el tiro y hacer muchísima más sencilla su aplicación en futuros programas. Del mismo modo, yo creo que tanto a nivel nacional, autonómico, local, si se presta en algún caso, no con formación, yo os invito a toda observación pertinente para el buen aprovechamiento de los fondos para la formación. Por favor, hacedla llegar y publicadla también para que quizás otros quieran hacer eco de la misma observación. Y ya para concluir, debo decir que también prometo mejorar mi capacidad o incapacidad de gestión del tiempo en la presentación para no ocupar el tiempo del siguiente para la próxima. Disculpa, de verdad, se me ha ido nada. Perdón. Una última observación. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por la claridad y por la presentación. Yo vengo de Billop, es la empresa socia del Grupo San Valero para la impartición de los mismos programas en las mismas comunidades. Y una idea que se me ocurre, al hilo de que me la has despertado tú en tu intervención. Mira, la certificación y la evaluación de profesionales está muy bien, pero a lo mejor también hay que dar un paso en la evaluación y certificación de pymes. Si creáis un sello de pymes que hayan recibido estos programas y sus profesionales los hayan recibido, creo que saltaría para adelante. Y al final del día vosotros necesitáis pymes certificadas. Toda la responsabilidad no puede ir en los trabajadores. No tienen tiempo, no tienen ganas, están cansados y los CEOs tienen que saber que eso es un mandato de Europa y que esto es bueno para todos y que esto es un programa de nuestro país y hay que luchar por ello. Entonces yo recomiendo, doy una idea aquí, ojalá tú la puedas llevar a donde sea y si no ya buscaremos el camino, ¿no? Buscar un sello de certificación de pymes. ¿Quién no va a ganar? Quien tenga gente certificada con los programas que la misma Unión Europea ha diseñado y ha obligado a poner en marcha, porque es una necesidad esto. Yo siempre lo he dicho, esto no es un capricho nuestro de los que estamos formando, esto es una necesidad de Estado. Nosotros somos los evangelizadores, pero lo que queremos es que todo el mundo se forme. Aquí no ganamos, por el momento no ganamos, por el momento estamos trabajando, pero lo que queremos es que gane nuestro país. Desde luego, en el caso de Billop, queremos claramente que gane nuestro país y de nuestros socios estoy segura que también, porque todos hablamos el mismo idioma. Entonces, un sellito, certificación de pymes, con gente formada, con programas Next Generation, yo creo que nos ayudaría. Si sirve como idea, pues ya lo doy por bienvenido. La noto y muy útil. Y nada, y gracias por todo ese trabajo que realizáis, ¿no? De evangelización, de como lo queráis llamar, ¿no? Pero en la secretaría también con vosotros, y es que certificar pymes, no solo personas, pymes, clasifícalas, darles un sellito de oro, tú se los ayudas, perfecto también. yo creo que un poco detrás de esa idea de dar mayor visibilidad en la contabilidad de las empresas grandes, sí, al dinero invertido en formación, yo creo que se puede retomar ese hilo y nada, gracias por la sugerencia. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias. Y disculpen.